He's a lightweight, this guy. He's a terrible, I think he's terrible. I thought he did a terrible job at the Grammys. I thought the whole Grammys was terrible. I watched part of it. It's not watchable. But he was a lousy host. I'd say not as bad as Jimmy Kimmel, but pretty close. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. The DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. The DOJ, I think, should just say, we have other things to do. And other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people that there are a lot of questions about it, but nothing on me. Jeffrey Epstein and this sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. When Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. Que un presidente amenace judicialmente a un comediante por un chiste hecho en cadena nacional no solo altera los límites de la sátira, sino que desplaza los contornos de lo que es institucionalmente aceptable en una democracia. El primer domingo de febrero de 2026, durante la retransmisión en directo de los premios Grammy en Los Ángeles, un comentario humorístico del presentador Trevor Noah provocó una reacción formal que en otras circunstancias podría haberse descartado como un enfrentamiento más entre figuras públicas, pero lo que siguió revela algo diferente. Horas después de la clausura de la ceremonia, Donald Trump publicó un comunicado en su propia red social anunciando, de forma directa, su intención de demandar judicialmente al comediante. El motivo alegado, un fragmento satírico que, según Trump, asociaba falsamente su nombre con las actividades del fallecido financiero Jeffrey Epstein. A primera vista, la situación podría interpretarse como un nuevo episodio de la ya conocida tensión entre políticos y humoristas. Sin embargo, el contenido de la respuesta y el contexto en el que se produjo apuntan a algo más complejo. Un intento de reconfigurar los límites entre la crítica pública y la acción judicial, con posibles implicaciones institucionales para el sistema de garantías democráticas. El episodio llama la atención no solo por el contenido de la amenaza, sino por la elección del campo de batalla. No se trata de un periódico, una investigación o un editorial. El comentario se hizo durante un evento artístico de gran alcance, en el que la sátira cumple tradicionalmente una función destacada. La transposición de este espacio al terreno de la responsabilidad jurídica no es trivial. Sugiere el intento de consolidar un patrón según el cual incluso las manifestaciones claramente identificadas como cómicas podrían ser tratadas como sancionables, creando así un precedente que tensiona la jurisprudencia vigente sobre la libertad de expresión, especialmente en el caso de figuras públicas y de tentadores de alto poder político. La reacción de Trump vino acompañada de referencias a victorias anteriores en disputas por difamación. En su publicación, citó acuerdos millonarios obtenidos contra grandes cadenas de televisión, sugiriendo que la acción contra Trevor Noah sería un capítulo más de una campaña victoriosa. Pero el punto más delicado de la publicación no fue el tono provocador, ni siquiera el lenguaje agresivo. Fue el intento de caracterizar como factual un contenido que por naturaleza era satírico. Al afirmar que nunca estuvo en Epstein Island y que nunca había sido acusado de eso, ni siquiera por los medios de comunicación, Trump buscaba rediseñar los contornos de lo que se había dicho, transformando una referencia indirecta en una acusación literal. Esta operación narrativa, sutil en su forma pero incisiva en sus implicaciones, marca un giro importante en la forma en que se pretende enmarcar las críticas públicas dentro de la lógica del litigio. Hay además una capa adicional de tensión institucional que se superpone al episodio. 3 días antes de la entrega de premios, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el liderazgo nombrado por el propio Trump, había divulgado un conjunto de documentos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein, cumpliendo parcialmente con una legislación reciente
que exige una mayor transparencia sobre el caso. La divulgación, que sumaba millones de páginas, incluía frecuentes menciones al nombre de Trump, además de registros de interacciones sociales anteriores entre el presidente y Epstein. Aunque ninguna de estas referencias constituía por sí sola un acto ilícito, el volumen de material y el momento político en que salió a la luz hicieron que el tema fuera especialmente delicado. Es en este contexto que la broma de Trevor Noah adquiere otra dimensión. Al aludir, aunque fuera de forma indirecta, al pasado social de Trump, el comediante tocaba uno de los temas más delicados de la memoria pública reciente. Por lo tanto, la respuesta del presidente no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en una secuencia más amplia de iniciativas que buscan reformular la forma en que se enmarcan legalmente las críticas, a menudo explotando las zonas grises entre la libertad de expresión y la protección de la reputación. Cuando esta estrategia proviene de alguien que ha ocupado el cargo más alto del país y que mantiene una influencia política significativa, los efectos no se limitan al ámbito personal, sino que se extienden a la cultura cívica en su conjunto, sobre todo en lo que respecta a la percepción pública de lo que se puede decir o no sin consecuencias legales desproporcionadas. El hecho de que la amenaza se haya hecho públicamente, con referencias a procesos anteriores, cantidades obtenidas y ataques directos al carácter del comediante, refuerza la hipótesis de que la intención no era solo impugnar el contenido del discurso, sino disuadir futuros comentarios similares. En otras palabras, el gesto parece menos orientado a reparar un daño y más preocupado por establecer un clima de inhibición previa. Este tipo de conducta, cuando se repite en diferentes frentes, funciona como una forma de disciplinar el discurso, en la que el coste potencial de hablar se calcula en términos jurídicos incluso antes de cualquier manifestación. La línea que separa la defensa legítima del honor y el intento de censura indirecta es, históricamente, una de las más debatidas en el ámbito del derecho constitucional. Pero en Estados Unidos, decisiones del Tribunal Supremo como New York Times, Sullivan y Hustler Magazine Falwell han ayudado a consolidar el entendimiento de que las figuras públicas deben tolerar un alto grado de crítica, incluyendo sátiras y exageraciones, siempre que no se trate de imputaciones fácticas demostrablemente falsas realizadas con dolo. Al amenazar con llevar a los tribunales un comentario hecho en el escenario de una entrega de premios por un artista cuya función es precisamente ejercer ese tipo de libertad creativa, Trump parece poner a prueba los límites de ese entendimiento, no necesariamente para vencerlo, sino para explorar los efectos colaterales que provoca ese tipo de confrontación. La respuesta institucional a este gesto aún está por definirse, pero el movimiento inicial ya arroja una sombra sobre los espacios donde la crítica se ejercía con mayor libertad. Cuando el humor se convierte en objeto de una amenaza legal inmediata, el precedente que se establece tiene menos que ver con el contenido del chiste y más con la capacidad de un líder público para condicionar el ambiente discursivo mediante estrategias legales. En este sentido, el caso no debe leerse como una excepción, sino como parte de un patrón en formación, un patrón que desafía no solo a los comediantes, sino también los propios fundamentos de una cultura democrática resiliente. Para quienes siguen de cerca las tensiones entre el poder, la libertad de expresión y la responsabilidad institucional, este tipo de episodio no es una desviación aislada, sino un indicador de transformaciones más profundas en la forma en que se configura el debate público. Seguir este tipo de análisis permite comprender el movimiento más amplio que hay detrás de acciones aparentemente puntuales, revelando las estrategias narrativas que sustentan las disputas políticas en escenarios
cada vez más polarizados. A partir de ese momento, la reacción de Trump y la repercusión del episodio ya no pueden interpretarse como un mero enfrentamiento entre un individuo y la libertad de expresión. Lo que se perfila es una zona de fricción recurrente entre las estrategias jurídicas de contención y los dispositivos constitucionales que sustentan el discurso público libre en Estados Unidos. El contexto reciente ayuda a comprender cómo este tipo de movimiento se inscribe en un tablero más amplio, donde no solo importa el contenido del discurso, sino también su capacidad para reordenar el entorno institucional. 3 días antes de la ceremonia de los Grammy, el Departamento de Justicia de la actual administración anunció la divulgación de aproximadamente 3 millones de páginas de documentos relacionados con el caso Epstein, en cumplimiento parcial de la legislación aprobada el año anterior, la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. La divulgación fue acompañada de una rueda de prensa en la que representantes del Departamento de Justicia afirmaron que se trataba de un esfuerzo por cumplir plenamente con las exigencias del Congreso. Aún así, los parlamentarios directamente involucrados en la creación de la norma reaccionaron públicamente señalando discrepancias. Según los datos presentados en las sesiones de la Cámara, el número total de páginas identificadas como potencialmente relevantes superaba los 6 millones, lo que significa que aproximadamente la mitad del material permanece retenido. Es en este contexto que el comentario de Noah y la respuesta de Trump se superponen a otro debate, el de la integridad de la transparencia institucional. La discrepancia entre lo que se divulgó y lo que sigue bajo secreto parcial generó preguntas adicionales sobre los criterios de selección, los plazos de entrega y las motivaciones políticas detrás de la retención. Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara iniciaron movimientos para convocar a representantes del Departamento de Justicia con el fin de aclarar los criterios aplicados. Al mismo tiempo, los analistas jurídicos comenzaron a debatir si la publicación parcial de los documentos, en lugar de cerrar el asunto, habría reavivado inadvertidamente el interés público y reforzado la presión para que se publicaran nuevos documentos. En este contexto, la decisión de Trump de responder con una amenaza de demanda por una broma adquiere un carácter aún más estratégico. La supuesta ofensa sufrida, en forma de comentario cómico, ofrece al presidente una vía alternativa para reorientar el foco. En lugar de responder directamente a las implicaciones del material recién divulgado, Trump se presenta como víctima de un ataque público injusto, desplazando la narrativa de la defensa al terreno de la confrontación. Es un mecanismo de inversión que, aunque no es nuevo, demuestra su eficacia en entornos marcados por una polarización extrema. La transformación de un humorista en adversario judicial proyecta la imagen de un discurso externo hostil, contra el cual sería legítimo reaccionar mediante las herramientas legales disponibles. El historial de Trump en el uso de acciones judiciales como extensión de su actuación política refuerza este diagnóstico. A lo largo de su trayectoria, ha recurrido con frecuencia a procesos por difamación, no solo contra medios de comunicación, sino también contra antiguos asesores, autores de libros e incluso instituciones académicas. En muchos de estos casos, las acciones no dieron lugar a victorias en cuanto al fondo, pero produjeron efectos colaterales, altos costos de defensa para los demandados, retractación de futuras críticas y la difusión de un clima de cautela jurídica en el trato de su figura pública. Esta estrategia de litigios recurrentes ha sido estudiada por constitucionalistas como una forma contemporánea de lawfare, es decir, el uso de la legalidad como instrumento de contención política y narrativa.
La convergencia entre el caso Epstein, la ley de transparencia, la divulgación selectiva de los documentos y la respuesta jurídica a una manifestación artística revela una superposición de capas que van más allá del episodio específico. El propio Departamento de Justicia, al anunciar la divulgación de los archivos, afirmó haber completado la entrega exigida por la legislación. Sin embargo, ante las reacciones del Congreso, los expertos comenzaron a señalar una posible laguna interpretativa en cuanto a lo que constituye una entrega completa. La ausencia de parámetros objetivos y la dependencia de decisiones administrativas internas para definir lo que se considera responsivo o no, suscitan preocupaciones sobre la posibilidad de un filtrado institucional deliberado. Es en este ambiente de opacidad parcial donde la ofensiva discursiva de Trump contra un comediante adquiere una funcionalidad adicional. La sustitución del debate sustantivo por una disputa de alto impacto mediático desvía la atención de la sustancia documental hacia el campo de las disputas interpersonales. El escenario cambia, el enfoque cambia, pero los efectos se mantienen. Con ello, se consolidan prácticas que, aunque formalmente legítimas, operan al margen de la litigación estratégica y crean una cultura de disuasión indirecta, en la que la amenaza de acción se vuelve más eficaz que el propio juicio. La jurisprudencia estadounidense, especialmente tras sentencias del Tribunal Supremo como New York Times Binta Sullivan, 1964, y Hustler Magazine Pin Falwell, 1988, ha establecido sólidas salvaguardias para el discurso crítico, incluida la sátira contra figuras públicas. Sin embargo, la eficacia práctica de estas protecciones depende menos del texto legal y más de la capacidad de las instituciones para mantener su aplicación frente a presiones organizadas. Y es precisamente en este punto donde el caso actual cobra relevancia. El uso reiterado de mecanismos jurídicos contra manifestaciones protegidas debilita con el tiempo la confianza en los límites entre la justicia y la intimidación. No se trata solo de la posibilidad de que una acción judicial sea considerada infundada, se trata del costo de defenderse de algo así. Las grandes cadenas periodísticas ya han optado por acuerdos millonarios, no por reconocer su error, sino por estimar que los costes de una defensa prolongada superarían las ganancias de una victoria judicial. Esta lógica, cuando se traslada a individuos sin el mismo poder de negociación institucional, tiende a producir silenciamientos preventivos y reconfiguraciones editoriales motivadas menos por la precisión y más por el temor. Al reaccionar con litigios estratégicos, las figuras públicas pueden no alterar el texto de la Constitución, pero influyen en su interpretación cotidiana mediante prácticas que, al acumularse, redefinen la línea de lo aceptable. La judicialización de la crítica, incluso cuando está respaldada por mecanismos formales, puede producir un efecto desproporcionado cuando el objetivo no es ganar, sino intimidar. Por lo tanto, seguir movimientos como este no es solo registrar un conflicto momentáneo, es observar la formación de un patrón que pone en tensión dos pilares centrales de la vida democrática: el derecho a la defensa del honor y la libertad de expresión crítica. Análisis como este ayudan a identificar los puntos de inflexión, esos momentos en los que las estrategias individuales comienzan a producir distorsiones colectivas en el funcionamiento institucional. Si este tipo de convergencia sigue repitiéndose sin contrapunto, el espacio del debate público podría verse condicionado no por la razonabilidad de lo que se dice, sino por la percepción del riesgo jurídico que acompaña a quien habla. Y cuando ese riesgo pasa a evaluarse, no en función de la veracidad de la información, sino de la disposición a enfrentarse a un proceso,
El sistema ya comienza a adaptarse a la coacción. Entre juristas, analistas y observadores políticos, las interpretaciones sobre el episodio se acumulan en capas que van más allá del ámbito jurídico. Para algunos, la amenaza de Donald Trump no busca silenciar a un comediante, sino enviar un mensaje a todo el ecosistema mediático de que cualquier referencia, aunque sea indirecta, a su nombre en determinados contextos podrá ser impugnada judicialmente. Otros consideran que la acción es más bien un cálculo a corto plazo con potencial para producir efectos inesperados, sobre todo ante las implicaciones procesales de una eventual acción formal. Así, el debate no se limita a la legalidad del gesto, sino que se extiende a su función estratégica y a los riesgos que crea en la relación entre las figuras públicas y el espacio cívico. En el ámbito jurídico, una de las principales líneas de análisis está relacionada con el riesgo de que se inicie el proceso de descubrimiento si Trump sigue adelante con su amenaza. Esto permitiría a la defensa de Trevor Noah solicitar documentos, registros, declaraciones y otros elementos relacionados con la relación del expresidente con Jeffrey Epstein. El impacto no se limita a una formalidad procesal. La jurisprudencia estadounidense permite que, en las demandas por difamación contra figuras públicas, la parte acusada explore ampliamente los antecedentes del demandante para demostrar la ausencia de dolo, falsedad o perjuicio real. El material previamente divulgado por el Departamento de Justicia podría ser revisado judicialmente y combinado con nuevos elementos, generando un efecto contrario al deseado. Un proceso que pretendía silenciar una broma podría, inadvertidamente, amplificar la atención sobre temas que se buscaba minimizar. También hay divergencias en cuanto a los límites de la sátira en contextos de fuerte polarización. Las decisiones anteriores de la Corte Suprema garantizan que el humor político, incluso cuando es provocativo, está protegido por la primera enmienda, siempre que no implique alegaciones falsas con intención deliberada. Sin embargo, los expertos advierten que la creciente judicialización de los comentarios de entretenimiento puede provocar una reinterpretación de estos límites, especialmente si tales acciones se vuelven frecuentes. Históricamente, ha prevalecido la protección de la expresión artística y humorística, pero el sistema judicial permite que los precedentes se pongan a prueba constantemente, sobre todo cuando están respaldados por estructuras con un alto poder de litigio. A nivel institucional, crece la preocupación de que este tipo de movimiento cree un patrón de contención discursiva, no por censura directa, sino por el riesgo de una exposición legal prolongada. Los analistas de la libertad de prensa destacan que, incluso sin condenas, el simple hecho de presentar una demanda puede producir efectos similares a las sanciones: alejamiento de las fuentes, revisiones editoriales y desincentivo a enfoques más incisivos. De este modo, el coste potencial de abordar ciertos temas pasa a moldear las decisiones editoriales, no por coacción explícita, sino por cálculo defensivo. No hay consenso sobre la reacción de los tribunales ante un posible proceso. Algunos juristas consideran que se archivaría rápidamente, dada la naturaleza evidentemente satírica del comentario de Noah. Otros consideran que, debido a la amplia visibilidad y repercusión política, el proceso podría admitirse en una fase inicial, solo para ser rechazado posteriormente, lo que generaría gastos y exposición pública relevantes. La cadena CBS, responsable de la retransmisión de la entrega de premios, tendría que decidir si participaría formalmente en el litigio o si se mantendría al margen, cada opción con distintas implicaciones comerciales y reputacionales. Políticamente, el cálculo también es incierto.
Hay quienes interpretan la acción de Donald Trump como un gesto de fuerza, tratando de preservar su imagen en un momento en que el caso Epstein vuelve a ser el centro de atención institucional. Otros perciben signos de fragilidad, teniendo en cuenta el momento de la publicación y el carácter altamente reactivo del contenido. La falta de coordinación clara por parte de los aliados inmediatos en el Congreso, sumada a las críticas públicas de los parlamentarios demócratas sobre la transparencia parcial del Departamento de Justicia, sugiere que la acción judicial puede haber sido más un gesto táctico aislado que una ofensiva articulada. La cuestión central sigue siendo: ¿hasta qué punto las figuras públicas pueden o deben recurrir al sistema judicial contra expresiones satíricas que consideran ofensivas? La respuesta no es solo jurídica, sino estructural, y tiene que ver con el equilibrio entre los mecanismos de defensa de la reputación y la preservación de un espacio plural de crítica. A medida que este equilibrio se desplaza, el propio espacio público se transforma. Los registros históricos indican que Donald Trump ya ha utilizado los litigios de manera recurrente, produciendo efectos extrajurídicos. En ocasiones anteriores, las amenazas de demandas han dado lugar a retractaciones, cambios editoriales o ajustes de lenguaje por parte de medios de comunicación que, aunque seguros de la legalidad de sus publicaciones, han optado por evitar los costes procesales. Este patrón crea una autocensura preventiva que no se deriva del miedo a la condena, sino del desgaste institucional causado por el propio proceso. Los expertos advierten que esta dinámica puede corroer gradualmente las salvaguardias democráticas, no por la revocación de derechos, sino por la adaptación a nuevos tipos de riesgo. En el caso actual, lo que está en juego va más allá de la integridad de un chiste. Se trata de la solidez de las garantías que protegen el derecho a producirlo. Si las manifestaciones satíricas se convierten en blanco constante de impugnaciones formales, el efecto no será la creación de una nueva jurisprudencia, sino una transformación cultural del discurso crítico. Los límites de la crítica política no se definen solo en los tribunales, sino en las prácticas cotidianas de comunicación. Cuando estas prácticas operan bajo la lógica del litigio, el propio sentido de la crítica se altera. El escenario sigue abierto. Hasta el momento, no hay confirmación de que se haya presentado formalmente una demanda. Sin embargo, la simple declaración de intenciones ha tenido múltiples consecuencias. Movimientos institucionales, debates jurídicos, discusiones en la prensa y, sobre todo, un aumento de la atención sobre las conexiones entre Donald Trump y el caso Epstein. Irónicamente, precisamente el efecto que la amenaza judicial pretendía evitar. Esta paradoja, en la que el gesto de silenciamiento aumenta el ruido, revela una contradicción contemporánea. Cuanto mayor es el intento de controlar la narrativa, mayor es el riesgo de amplificarla. Por lo tanto, seguir los acontecimientos institucionales con un análisis crítico no es solo una opción editorial, sino un ejercicio de preservación democrática frente a estrategias que ponen a prueba los límites del discurso público mediante acciones formales.